La cultura griega. La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes, situada al sureste de Europa. En la antigüedad, sus límites fueron Iliria y Macedonia por el norte, el mar Mediterráneo por el sur, el mar Egeo por el este y el mar Jónico por el oeste. Medio geográfico de la cultura griega. Grecia posee un territorio accidentado por la presencia de cadenas de montañas que separan a valles estrechos y profundos. El clima de Grecia es variado, desde los bruscos golpes de frío, así como las lluvias torrenciales en otoño. Por lo general es atemperado, gracias a la influencia de sus mares, lo que les permitió a sus habitantes llevar una vida al aire libre. Periodo de la historia griega. La historia griega se inicia más o menos a partir del siglo XII a.C. y se prolongó hasta el año 146 a.C., en que los romanos la someten y la convierten en una provincia de su imperio. Durante este periodo, los griegos desarrollaron su historia en tres periodos: periodo arcaico o primitivo, periodo Grecia clásica y el periodo helenístico. Época de la Grecia arcaica o primitiva. Esta época está ubicada entre los siglos XII y VIII a.C. En este periodo, Grecia vivió la época homérica por los poemas atribuidos a Homero, como la Ilíada y la Odisea, nos dando una imagen de la que fue la Edad Media griega, periodo oscuro y legendario de su historia. Época de la Grecia clásica. Esta época estuvo ubicada entre los siglos V y IV a.C. Abarcan los sucesos de las guerras médicas. Este periodo representa el máximo desarrollo cultural de Grecia y la base de la cultura occidental. Época helenística. Se desarrolló entre los siglos IV y el I a.C. Comprenden los acontecimientos ocurridos desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista de Grecia por los romanos. El idioma de la cultura griega. La lengua que se hablaba en todos los países era el griego, con sus variantes dialectales. De todos ellos, el jonio fue la lengua literaria. El alfabeto griego tiene su origen en el de los fenicios, que después de mejorarlo, le agregaron las 5 vocales. La religión de la cultura griega. Las características. La religión griega se caracterizó por ser politeísta, antropomórfica y panteísta. Fue politeísta porque rendían culto a muchos dioses. Creían que los fenómenos de la naturaleza, como el sol, el aire, el mar, habían sido creados por unos seres superiores que tenían su morada en el Olimpo, a los que llamaban dioses. Fue antropomórfica porque los griegos tenían la certeza que sus dioses eran de forma humana, desde luego que los concebían mucho más altos, más bellos y más inteligentes. Fue panteísta. Los griegos rendían culto a los fenómenos de la naturaleza, como la luz, el sol y el mar, entre otros. Principales divinidades. Los dioses panélicos o universales eran los dioses mayores, moraban en el Olimpo. Entre los principales dioses universales tenemos a Zeus, considerado como la máxima autoridad, padre de todos los dioses y todos los hombres, poseedor del rayo. Hera, esposa de Zeus, protectora del matrimonio y de los nacimientos, era identificada como el cielo. Apolo, dios de la verdad y protector de las bellas artes, se le identificaba como el sol o la luz. Artemisa, diosa de la cacería y de la naturaleza, era la luna, la diosa de la noche. Demeter, diosa de la agricultura y protectora de los labradores. Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar y de las tempestades. Anfitrite, esposa de Poseidón y diosa del mar tranquilo. Hades, reinaba sobre el mundo subterráneo y el mundo de los muertos. Atenea,
diosa del arte militar, la cultura y las ciencias, simboliza la inteligencia y la razón. Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Ares, el sangriento dios de la guerra. Dioses particulares o domésticos. Entre ellos tenemos Hércules. Poseía una fuerza extraordinaria, era defensor del bien y de la justicia. Teseo, que dio muerte al Minotauro en Creta, monstruo que se devoraba 7 doncellas y 7 jóvenes como ofrenda ateniense. Perseo, dio muerte a la Medusa, cuya mirada convertía en piedra a todo aquel que intentaba verla. Aquiles, el más valiente de los héroes griegos, que destacó en la guerra de Troya. Orfeo, con sus melodías encantadoras, civilizaba a los hombres y atraía hasta las fieras. Jasón, quien con su nave Argos, tras mitológicas aventuras, recuperó el vellocino de oro. Las anfictionias. Se llamaban así a las asociaciones más estrechas y duraderas de grupos de ciudades-estado, cuyos habitantes periódicamente se congregaban alrededor de un santuario a fin de realizar fiestas y celebraciones relacionadas con un culto común, sobre todo para solidarizar la amistad con los vecinos en aras de una mutua protección fronteriza. Los juegos panélicos eran considerados atléticos y artísticos, organizados por las anfictionias como una forma de fortalecer los vínculos de solidaridad nacional. 4 fueron los principales juegos: los píticos, los nemeicos, los ítmicos y los olímpicos. Los píticos se realizaban en el santuario de Delfos en honor al dios Apolo. Se recordaba la victoria mitológica de Apolo sobre la serpiente Pitón. Se realizaba cada 5 años. Los vencedores recibían una corona de laurel. Los nemeicos, llamados así por celebrarse cerca de los bosques de Nemes, en la localidad de Argólida, en honor a Heracles. Tenían por objeto honrar la memoria de los patriotas que habían sucumbido defendiendo la patria contra los persas. Los ítmicos. Se celebraba en el Istmo de Corinto, en honor a Poseidón. Los concursantes, artistas o atletas perseguían el premio de una corona de pina y olivo. 5 deportes entraban en el concurso: carreras, salto, lanzamiento de disco, tiro de arco y pugilato. Los olímpicos eran los de mayor importancia y brillo de la Hélade, celebrada en honor a Zeus. Conmemoraban el concurso de los dioses en Olimpia. Cada 4 años, los griegos se concentraban en esa ciudad, procedente de los más lejanos pueblos, olvidando sus guerras y problemas por 5 días, guardando una estricta tregua antes de las competencias. Todos los atletas juraban ante el altar de Zeus de no corromper ni matar a sus adversarios y aceptar las decisiones de los jueces. Las pruebas comprendían los siguientes ejercicios: la carrera simple o doble, la lucha, el pugilato, el lanzamiento de jabalina y del disco, el pentatlón, las carreras de carro, las mismas que constituían un espectáculo de gran entusiasmo y algarabía. A los vencedores se les premiaba con una corona de olivo como símbolo de victoria. Las ciudades-estado de Grecia. La geografía accidentada de Grecia impidió la formación de un estado poderoso y unificado. En cambio, dio lugar a la formación de un conjunto de ciudades-estado independientes, ubicadas en distintas regiones y con un gobierno autónomo. Cada ciudad, con su pequeño territorio y escasa población, constituyó una nación. Las principales ciudades del mundo griego fueron: en la Grecia, Europa, Esparta, Corinto, Atenas y Tebas. En la Grecia asática, Mitilene, Esmirna, Efebo, Mileto, Chios y Samos. A partir del siglo VI a.C., la supremacía política y cultural recayeron sobre Esparta y Atenas. Decadencia griega. Como la de cualquier civilización, ocurre por causas internas y también externas. En el caso de Grecia, la guerra del
Peloponeso entre Esparta y Atenas, así como la posterior conquista por un pueblo aparentemente inferior como los macedonios, provocó su decadencia, pero al mismo tiempo llevó su civilización a África y Oriente Medio. La muerte de Alejandro Magno y la posterior conquista romana le dieron el tiro de gracia.